Buenos días, queridos estudiantes de comunicación social. Hoy vamos a tener que grabar esta clase de manera síncrona debido a las dificultades que tenemos acá en la Universidad Estatal de Bolívar, en la ciudad de Guaranda. Hay una complicación con el suministro de energía eléctrica, así que la clase que tenía prevista para la semana número 10, como normalmente lo hacemos, de características síncronas, en esta ocasión estoy grabando esta clase con el tema correspondiente que teníamos que tocarlo con ustedes, pero de todas maneras, si hay alguna inquietud, alguna cuestión que quieran que se la tome en consideración, con mucho gusto la tocaremos la próxima semana. El tema que está planificado dentro del entorno virtual, dentro del sílabo, justamente es un tema que me apasiona mucho y que me hubiese gustado tener la posibilidad de discutir, analizar con ustedes, sobre todo con las compañeras, con los compañeros, que tiene que ver con aquello que históricamente nosotros hemos planteado, esa posibilidad de que los movimientos sociales, a partir de lo que vimos la semana anterior, los movimientos obreros, el movimiento, por supuesto, del movimiento indígena, hoy nos corresponde ver el movimiento feminista, ¿no? Entonces, circunscribámonos por ejemplo, a la historia y cómo el feminismo, por hablar y darle un nombre y apellido a este movimiento social, ha tenido un papel muy activo en tanto en la participación política, en la participación de justamente la recuperación de esos procesos históricos reivindicativos en la historia del Ecuador. Entonces, es una mirada de memoria larga, cómo la participación de las mujeres ha sido central para nuestro país, cómo las mujeres han sido fundamental su participación en todos los momentos históricos de transformación que ha vivido el Ecuador, en la vinculación del feminismo con movimientos obreros, con partidos de izquierda, con organizaciones que tienen evidentemente la capacidad de transformar ciertas cuestiones de la política pública, ciertas cuestiones que hemos analizado con ustedes de la posibilidad de cambiar esa discriminación, esa exclusión, que ha tenido históricamente la cuestión de género, la mujer, que ha tenido la cuestión étnica frente a una población de pueblos y nacionalidades indígenas, por ejemplo. Entonces, la corriente feminista debe reconocerse históricamente como un proceso que no solamente da cuenta de la lucha en favor de derechos de la mujer, sino aquellos en donde las mujeres indígenas y otras han asumido luchas, por llamarlo de alguna manera, libertarias, luchas por la descolonización, y este término tiene que ver a partir de esa posibilidad de el descubrimiento de América y la imposición de cuestiones que trasladaba la monarquía española, que en definitiva era una monarquía europea, evidentemente estas luchas históricas de mujeres que en un momento de nuestro largo o corto periodo histórico han emergido con esa capacidad de luchar por la diversidad, por la igualdad, y que en definitiva van a hacer lo que en esta clase hemos planteado, que es un recorrido histórico de cómo las mujeres en la lucha de género de nuestro país, cómo las mujeres en la lucha por reconstruir un proceso en las relaciones que tiene el Estado con la sociedad, han ido incorporándose siempre la voz de la mujer justamente en esos espacios de reivindicación. Para hacerlo, permítame, tengo una breve exposición, una diapositiva que podría mostrar cómo el movimiento feminista ecuatoriano eh, tiene una historia muy rica. Por ejemplo, empezaríamos nosotros enunciando y diciendo de que a finales de la década de los 20, en el siglo pasado, se apropiaron, por ejemplo, estas mujeres ecuatorianas en los inicios de un movimiento feminista con la posibilidad de que existan reformas liberales en la educación. Entonces, esta posibilidad de luchar porque la mujer tenga claramente la misma posibilidad de educarse, tanto a nivel primario, secundario y universidad, permitió alcanzar ese objetivo que tiene el objetivo de un movimiento o una organización social. Habíamos debatido y analizado en la clase anterior que justamente una organización social, un movimiento indígena, un movimiento obrero o cualquier organización
feminista, ambientalista, animalista, se plantea objetivos y que tiene la posibilidad de conseguir ciertas metas, ciertos objetivos de carácter de política pública, ciertas reivindicaciones a lo largo de la historia que confluyen a reivindicaciones que se están requiriendo en otras latitudes. Por ejemplo, esta influencia de reformas liberales en la educación en el siglo pasado, a finales de la década de los 20, tuvo una influencia muy grande y fuerte en toda Latinoamérica y en el mundo entero por ese movimiento producido en Europa y en Estados Unidos que empezó, imagínense ustedes, a tratar el tema de cómo en unos regímenes democráticos tenía que haber el voto de la mujer para que se permita no solamente votar abiertamente, sino que también no exista esa inducción del voto que en ese momento existía de una manera moderada. Y por supuesto, esas cuestiones que se hablaban de que la mujer no debe votar porque no tiene educación democrática ni tampoco tiene esa capacidad de dilucidar qué es lo que podría ocurrir en un momento determinado frente a un proceso democrático electoral. Entonces, vean ustedes esa influencia en el siglo pasado, a finales de la década de los 20, recién se empiezan a discutir, analizar y debatir cómo la mujer tiene que ser parte de la democracia de los estados, la democracia de los territorios, que no tenían facultades para votar, y esto claramente ha sido un hito importantísimo en 1928, 1929, con la reforma en la Constitución que se logra, miren ustedes, el voto facultativo de la mujer. Mientras tanto que para el resto de la sociedad, por supuesto, aquellos que cumplían los requisitos que en aquel momento estaba establecido en el marco normativo constitucional, era obligatorio. A la mujer se le conmina la posibilidad de que pueda ejercer el derecho al voto, es decir, sufragar de manera facultativa. Y ahora, por ejemplo, política pública actual, la norma actual que establece que hay acciones afirmativas, es decir, en ese proceso histórico de conseguir y buscar que la mujer tenga las mismas condiciones, los mismos derechos que los hombres, hoy es obligatorio por norma, por ley, de que en las listas de asambleístas de una provincia determinada, hablemos de la provincia de Bolívar, en donde se eligen 3 asambleístas, la mitad de esta lista conformada tiene que ser de características en las cuales las mujeres sean parte de esa lista. Dicho de otra manera, obliga que el 50% de candidatos de una lista de asambleístas o en el caso de la presidencia de la República debe ser un binomio con alternabilidad de género. Es decir, ya hay la posibilidad hoy mediante norma de que obligatoriamente las mujeres sean parte de los procesos democráticos electorales conformando en igualdad con los hombres esta lista. Entonces, si el 50% de hombres participa de una elección para una candidatura de una dignidad como la Asamblea Nacional, la mitad de esta lista tiene que ser mujeres. Si es que el hombre encabeza, la mujer tiene que secuencial y alternativamente ir conformando los escaños, ¿no? Entonces, vea usted esta lucha constante de los inicios del movimiento feminista. En primer lugar, la educación fundamental. La mujer requiere, y siempre lo he dicho, la posibilidad de que los espacios en los cuales históricamente los hombres han ido siendo quienes a través de un machismo constante e histórico vayan conculcando la posibilidad de que puedan tener ese escenario, esa posibilidad de educarse. Se logró a finales de la década de los 20. Igualmente, esa discusión, esa disputa que se generó en Europa, en Estados Unidos, para que se hable del voto de una mujer, para que la mujer pueda votar, se lo logró a través de reformas en la Constitución en estos países europeos, en Estados Unidos, en nuestro país también, para que esta reforma constitucional permita el voto facultativo de la mujer. En una línea histórica he planteado yo en esta clase la posibilidad de ir visualizando cuáles son los hitos importantes del movimiento feminista, por ejemplo, ¿no? Entonces, en los 30 empiezan a tratarse, a discutirse, empiezan a mostrarse organizaciones de mujeres que van a tratar temas de la niñez, temas de la maternidad, problemas de las mujeres en el trabajo. ¿Y qué tiene que ver todos estos temas? Temas de la niñez, por ejemplo, que todos sabemos es muy complejo para una mujer
que tiene que, durante su periodo de gestación, cuidar de su próximo hijo, que una vez que ha alumbrado a su hijo o a su hija, tenga la posibilidad de un tiempo determinado dedicarse a su crianza, dedicarse a su recuperación física, a su recuperación emocional. Más sin embargo, hay todavía vacíos en la ley que no solamente tocan estos temas en la década de los 30, sino que actualmente, después de 100 años casi, aún seguimos con los mismos problemas en leyes de ámbito laboral, por ejemplo, que no entendemos cómo las mujeres en ocasiones son discriminadas porque están en un periodo de gestación, porque no se les da el tiempo necesario para que posterior al alumbramiento puedan dedicarse a cuidar su salud y la de su pequeño. Claramente aquí el capitalismo tiene mucho que ver porque, claro, a quién le interesa tener un trabajador, un empleado, un funcionario que durante un tiempo, varios meses, va a estar dedicado a otras tareas que no sean inherentes a la actividad pública o, por supuesto, más aún en la actividad privada, ¿no? Y la niñez, por supuesto, ¿qué hacer con esos niños? No todos tienen la capacidad económica de contratar a otras personas que cuiden de sus niños. Y evidentemente aquí las mujeres empiezan a debatir, a analizar y a requerir que sean las instituciones públicas o las privadas que busquen mecanismos para que aquellos niños que requieren el cuidado de sus madres se los pueda hacer en estas instituciones públicas o privadas a través de la creación de espacios de infraestructura en donde se pueda traer a los niños de la fábrica, donde se pueda traer a los niños de estas instituciones y también que existe el personal adecuado para que los cuide, ¿no? La maternidad ya fue tocada un poco en este escenario en el cual las mujeres claramente tienen ese don maravilloso de nuestras madres darnos la posibilidad de que estemos vivos, nuestras hermanas, nuestras hijas, nuestras amigas, nuestras compañeras. Evidentemente hay que darles esa posibilidad inherente a ese espíritu de madre que tienen, ¿no? Los problemas de las mujeres en el trabajo son recurrentes. Normalmente se establece y se dice la imposibilidad de que ocupen cargos de carácter directivo dentro de las instituciones privadas, organizaciones públicas también. Hay esta dificultad de entender que las capacidades, los conocimientos son los mismos. Las dificultades que se tiene de que la jornada laboral y la función que cumplen se estima de que tengan la misma remuneración que los hombres. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial fue un atravesar claramente de cómo los hombres estaban en su mayor parte de la población dedicados a hacer la guerra y quienes se dedicaban a la industria, quienes se dedicaban a la crianza de los hijos, quienes se criaban a la logística, quienes se dedicaban a otras actividades que no fuese la guerra, claramente fueron las mujeres. En la década de los 40 del siglo pasado, por ejemplo, hay una creación de la Alianza Femenina Ecuatoriana. Hay mujeres importantísimas en la historia de la humanidad, hay importantísimas en la historia latinoamericana y por supuesto en nuestro Ecuador. Varias de ellas están enunciadas en estas diapositivas, están enunciadas en esta clase asíncrona, pero sin embargo nombraré algunas y si es que faltaría alguna, por favor, en el trabajo que ustedes tienen que desarrollar, también tienen la posibilidad de poner algunos de estos nombres de apellidos. Entonces, Nela Martínez, por ejemplo, María Luisa Gómez de la Torre, sitúan justamente el ámbito de este movimiento, de esta organización de mujeres. No había la característica que hoy tiene de hablar de feminismo como organización social, sino organizaciones de mujeres que se aglutinan como cualquier organización social que va buscando el apoyo de otros sectores de la sociedad, que va buscando en el Estado y en otras instituciones que se piense, que se analice, que se discuta y finalmente se plantee cuestiones y soluciones a los problemas que desde su punto de vista están ocurriendo. Por ejemplo, la defensa de la paz. Claramente, en este periodo oscuro de la humanidad está inmersa la mayor parte de la población del planeta en una guerra fratricida. Entonces querían plantear como mujeres que son, que perdían sus hermanos, que perdían sus padres, que perdían a sus esposos, a sus novios, a sus hijos, querían paz. Querían que la niñez tenga la posibilidad de criarse, de crecer en espacios en los cuales la educación, la salud y todos los servicios puedan ser prestados con la misma capacidad que tiene el resto de la población. La demanda de trabajo, por supuesto, acá claramente en un proceso de posguerra y postindustrialización, el tema era de que la mayor carga o fuerza laboral era trasladada hacia el sexo masculino, hacia los hombres.
y las mujeres también se sentían capaces y son capaces de cumplir cualquier actividad. Y demandaban justamente trabajo, la misma posibilidad que en ese momento tenían los hombres, ¿no? Se requería no solamente trabajo, sino que la remuneración sea correspondiente al trabajo que desarrollaban. Y el trabajo que desarrollaban, por supuesto, es requerido en función de que sea reconocido igualmente que el hombre. Lamentablemente, esa discriminación en el ámbito laboral, con el detrimento del salario que no era equitativo entre hombres y mujeres, obviamente propuso y motivó que estas organizaciones sociales feministas sean las que planteen estas cuestiones. La representación, habíamos mencionado, que esa lucha constante de las organizaciones en Europa, en Estados Unidos, provocó de que la representación sea posible en los procesos democráticos. Si es que ya era facultativo 10 años antes su voto, ¿por qué también no trasladarnos al otro ámbito de la representación? Porque ustedes entienden que un régimen democrático se asienta sobre dos elementos. El primero de ellos que es justamente la capacidad de la participación. La participación de la mujer ya se le permitió, ya se le facultó a partir de el voto facultativo. Pero ahora lo que se requiere es el otro elemento para ser un Estado democrático y para cumplir con los dos escenarios. ¿Qué se dice? Quiero representación también. Dentro de la participación quiero representación, es decir, yo también quiero que mi voz se escuche en un órgano legislativo nacional, quiero que mi capacidad y gestión ejecutiva sea también parte de un proceso de la administración de una institución pública de elección popular. Entonces, vean ustedes estos hitos importantes del movimiento de mujeres, todavía no feminista, ese término vamos a analizarlo posteriormente, pero básicamente es lo mismo en el proceso histórico de lo que ocurre con el resto de movimientos sociales. La búsqueda constante de que en una sociedad, de un país, de una provincia, de una ciudad, tengamos igualdad de condiciones y derechos, tanto hombres como mujeres. En la década de los 50, ya posterior a la guerra, se agenda una conferencia, una reunión importante de las mujeres trabajadoras en Pichincha, porque se plantean, después del modelo agroexportador, que ustedes lo conocen, inicia ese modelo de sustitución de importación. El modelo de sustitución de importaciones, ustedes lo estudiaron, lo conocen, lo que se plantea es justamente esa posibilidad de que ya no solamente sea una exportación a partir de los productos agrícolas que genera nuestra tierra, sino también la posibilidad de que se creen industrias para darles valor agregado, una transformación a un sector secundario de la economía, que es la creación de bienes que vengan a partir de la agricultura o los productos que generaba nuestra tierra acá en el país. Entonces, esta conferencia de mujeres trabajadoras en Pichincha establecen una agenda y dicen, bueno, nosotros queremos también ser tomadas en cuenta, consideradas en la agenda, en una agenda de desarrollo, en el planteamiento de soluciones a estos modelos económicos, sociales, políticos que se están planteando desde el escenario del Estado. Y queremos que la mujer sea parte también de estos procesos de económicos, de búsqueda de empleo, de búsqueda de soluciones a los problemas que tenía la sociedad en aquel momento. En el momento en el cual ellos plantean y dicen, la agenda de nuestro movimiento de mujeres es esta, no se reconocen como feministas aún. ¿Por qué? Porque los mismos compañeros, si es que nos situamos ideológicamente entre izquierda, centro y derecha, claramente en la izquierda están aquellos que ideológicamente piensan en esa sociedad en la cual debe trabajarse en búsqueda de soluciones a esos problemas que causan desigualdad, a esos problemas que causan exclusión, a esos problemas que causan aquello que deja de lado a un segmento de la población, sea de características étnicas, de género, lo que sea, pero a ellos se les conoce de izquierda. Y vean ustedes la contradicción de los movimientos de izquierda en nuestro país, que pese a que hay un movimiento social de mujeres que impulsa cambios radicales en la sociedad, se oponen. Se oponen porque claramente el machismo, incluso en estos sectores de izquierda ecuatoriana, en estos sectores de izquierda de Latinoamérica y del mundo, aún hay machismo. Y si es que no existiría, digo yo, y me atrevo a anunciarlo así en esta clase asíncrona, incluso si no estaría determinada por ley
el 50% de las mujeres hoy tengan que participar obligatoriamente de la conformación de una lista para una dignidad de una Asamblea Nacional, que estamos inmersos en un proceso de estas características, probablemente, digo probablemente, podría ocurrir que no sean tomadas en cuenta las mujeres, más allá de que están facultadas y obligadas a votar, más allá de que los partidos y organizaciones políticas deberían conformar procesos de integración de género, de etnias, de pensamiento, siempre circunscritos a una hoja de ruta, más aún si son de izquierda. En la década del 60 se exige por parte de los movimientos de mujeres demandas para ser reconocidas en la política. Y claramente acá aún sigue ese concepto machista de la política, ese concepto machista de que los espacios tienen que ganárselos bajo procesos históricos, bajo procesos de estructuración de personalidades que vayan a una función o un cargo de elección popular dentro de un escenario de conocimiento de la política, de conocimiento técnico adjunto a ese conocimiento político, y la prensa va minimizando y va criticando e incluso infantilizando esa demanda, ese reconocimiento que quiere la mujer dentro de la política. En la década del 70 va a incorporarse a la mujer a la universidad. Vean usted, si es que en la década del 30, del 20, se permitió que la mujer se permitió y se le otorgó el derecho de ser parte de un proceso de enseñanza-aprendizaje, de que pueda ir a una escuela, a un colegio, a una universidad, recién en la década del 70 ya claramente la mujer es catalogada como un ente, un elemento fundamental dentro de los procesos de formación académica en educación superior. Miren, década del 70 para la reflexión y para que ustedes en el ensayo, en el trabajo que tienen que plantear, tomen algunas de estas pautas del movimiento feminista para que le den vuelta, para que planteen, para que analicen y debatan internamente y con sus compañeros y me trasladen a mí este pensamiento como comunicadores sociales que son, la importancia de la mujer en hitos importantes, no solamente en búsqueda de lo que la igualdad, lo que igualmente la equidad le requería, sino que en búsqueda de esos derechos que son históricos, ¿no? En la década del 70 se cuestiona, por ejemplo, a la maternidad, hay una violencia inusitada de los hombres porque están siendo desplazados, sus intereses creen que están afectándose por la participación de la mujer. Entonces, acá hay, por ejemplo, Rocío Rosero, quien justamente planteaba estos temas en la década del 80, que hay una violencia contra la mujer en la participación política, que la mujer, más allá de que, por supuesto, es requerida cuando hay que votar y elegir a una autoridad de elección popular, no es tomada en cuenta en la conformación de las listas para la representación. Y en los últimos 30 años, si es que nos cerramos, por ejemplo, a la década de los 80, vamos a hablar ya de un feminismo en la década de los 80 y 90, ¿no? Entonces, los primeros estudios de género hablamos a partir de un diagnóstico. Y este diagnóstico habla de la situación de la mujer en el Ecuador. Habla de cómo históricamente la desigualdad del trabajo de las mujeres frente a los hombres fue creciente, fue siempre en características porcentuales, una condición en la cual era excluida de la posibilidad de tener un empleo, de tener un trabajo, y si lo tenía, claramente la jornada laboral o la remuneración que percibía por este trabajo no era igualitaria al trabajo que, pese a tener la misma función, tenía el hombre. Y por supuesto la situación política y jurídica también estaba en entredicho porque se requería frente a esa violencia inusitada de ciertos partidos políticos, de ciertos sectores de actores hegemónicos que pensaban y siguen pensando en la afectación que podría tener en el momento en el cual las mujeres toman realmente una bandera de unidad en búsqueda de su reivindicación. En 1995, por ejemplo, el movimiento feminista, como está planteado en este organizador gráfico, se expresa como una corriente radical de la lucha de género. ¿Con respecto a qué? Con respecto a la desigualdad y a la estructura de clase. Entonces, vean ustedes, en bandera, toma como bandera de lucha el movimiento feminista ecuatoriano y dice, somos radicales en la lucha de género.
Acá nosotros somos los representantes de esa voz de la mujer que históricamente ha sido excluida. Somos la voz de las mujeres que históricamente han sido tratadas bajo parámetros de exclusión. Somos nosotros la voz radical de esas estructuras de clase que han venido históricamente desde la época colonial a plantar una diferenciación entre cuestiones de género y estructuras de clase. Estas estructuras de clase, por supuesto, hasta el momento siguen vigentes, pero al menos hay voces que desde la mujer se plantean que hay que desbaratar esa historia de una desigualdad, de una exclusión, de una discriminación hacia temas de género, hacia la mujer. Raquel Rodas, por ejemplo, cuando les pongo como ejemplo, quien había tenido esta lamentable situación de ser discriminada en el ámbito político, habla y dice que en los 90, por ejemplo, las primeras organizaciones nacionales de mujeres dicen y se ratifican en la posibilidad de articularse a convenios internacionales a favor de los derechos de las mujeres y empiezan a elaborar y a proponer proyectos de ley que posteriormente fueron aprobadas por el Congreso Nacional, era el nombre que tenía en aquel momento el órgano legislativo nacional, para que exista una ley contra la violencia. Imagínense hacer una ley contra la violencia de la mujer. Lamentablemente, la historia de nuestro país muestra que somos una sociedad en temas de género aún machista. Somos una sociedad que somos violentos contra las mujeres. No importa la excusa, no importa el argumento, pero esto no puede ser permitido y aún así, a pesar de la ley, existe la posibilidad de que mujeres tengan violencia en sus hogares, tengan violencia en sus trabajos, tengan violencia en la universidad. No conozco los casos, pero evidentemente puede existir este tipo de violencia de varias características contra la mujer. Una ley de amparo del laboral, es decir, mujeres que son desempleadas y que son madres de familia y padres de familia. Ley de amparo laboral porque no tienen las mismas condiciones laborales que los hombres. Ley de amparo laboral porque no se entiende de que la mujer tiene la posibilidad igualitaria que el hombre de ocupar cargos directivos dentro de instituciones públicas o privadas. Una ley de cuotas y ley de maternidad gratuita, por supuesto, a la mujer hay que pagarle su remuneración mientras dure el tiempo de antes y después de su gestación y de su nacimiento de sus hijos. Por supuesto, ¿quién va a criar quién nos ha criado a nosotros? ¿Quién va a cuidar de nosotros, de nuestros hijos, si no son las mujeres? Por supuesto que los hombres también tenemos que ayudar en esta tarea, pero la mujer, por ley, tiene esa posibilidad durante un tiempo determinado que ser merecedora de que se pague su remuneración, su salario, mientras tenga la posibilidad de recuperarse mentalmente, de recuperarse físicamente después de un alumbramiento. Y claro, todo este proceso, todos estos hitos, todos estos hechos importantes, va generando un movimiento feminista institucional, es decir, ya se va institucionalizando el ámbito en el cual las mujeres luchan por, dentro de las instituciones, por su cuestión laboral, por su maternidad, por los derechos de las mujeres. El Estado también hay organizaciones que ya se han institucionalizado para luchar contra estos procesos de desigualdad, estas estructuras de clase, de género, económicas y otros. En la academia, en la universidad, por supuesto, hay un feminismo ya arraigado, institucionalizado, que lucha, por ejemplo, por la posibilidad de que en las instituciones educativas, en la Universidad Estatal de Bolívar y otras, pueda existir, por ejemplo, guarderías para las madres que vienen a estudiar, para las compañeras trabajadoras, para las compañeras docentes también. El feminismo en los 90 entonces tiene tres hitos importantes, tres logros, llamémoslo así, o banderas de lucha que enarbolan, que por ejemplo, la primera es que en los 90 adquiere una fuerza con feminismo institucional, que ya lo habías mencionado, y ya en 1995 el feminismo de izquierda alcanza un protagonismo inusitado y por supuesto en el año 2000 ya es un ámbito en el cual la mujer es escuchada con mayor fuerza. Es decir, este movimiento social que en los años 20 se llamaba una organización, un movimiento de mujeres, tenía una agenda, etcétera, incluso los compañeros de izquierda no eran reconocida, ya para 1995 esta corriente ideológica va
y una propuesta de movimiento social feminista va articulándose a el escenario político de nuestro país y alcanza un protagonismo, ¿no? Y alcanza mayor fuerza. En el 98 se logra en una inclusión política, jurídica, histórica, social. Miren ustedes, 4 ámbitos: carácter político, de carácter jurídico, es decir, legal, de carácter histórico, porque antes no había, y de carácter social, para que el resto de la sociedad también lo considere, el derecho humano de la mujer en la Constitución. Así, se integra en el Estado la forma oficial de cómo la mujer atiende a los problemas mediante la institucionalización del Consejo Nacional de Mujeres. Se llama CONAMU, en 1997, y otros organismos que también existen, como la Defensoría de la Mujer, la Comisión Legislativa Especializada de la Mujer y la Familia, que son organizaciones que se van creando a partir de ese marco constitucional. Se reconoce derechos humanos de las mujeres en la Constitución, recién en la Constitución del 98, se incluye, aparte de esa Constitución política, cuestiones jurídicas, cuestiones históricas y que tienen o atañen a la sociedad, particularizándole con este Consejo Nacional de Mujeres, con la Defensoría de la Mujer, que es una organización de características jurídicas que defiende justamente en casos de agresión, de violencia contra la mujer, y comisiones dentro de los órganos legislativos nacionales, Congreso Nacional o Asamblea Nacional, una comisión especializada de la mujer y la familia. En uno de los en el tercer hito, con el contexto político de esa época, un Estado que buscaba separar la lucha de género, se logra la división del movimiento feminista, lo que llevó al fin al feminismo institucional. Es decir, como ya se van consiguiendo y logrando algunas cuestiones de carácter jurídico a nivel de la máxima expresión de nuestro país, de la mayoría de los estados, como es la Constitución, se logra separar ya al movimiento feminista de un feminismo institucional. Ya no era requerido un feminismo institucional porque ya se había alcanzado derechos que están en un ámbito mucho mayor, entonces ya el institucional no fue requerido. Ahora en adelante lo que se tiene que hacer es, bajo esa consagración de derechos en la Carta Magna de nuestro país, ir debatiendo, ir analizando y proponiendo soluciones a temas importantes. Entonces, con esta característica y esta perspectiva de género, de mujeres que asumieron a la izquierda en contra de políticas, en contra de ese fallido Estado neoliberal, porque en realidad casi todo el periodo en el cual se consiguieron algunas cosas importantes dentro de ese proceso, se crean movimientos de mujeres que ganan espacio a partir de organizaciones de movimientos locales, ¿no? Por ejemplo, un movimiento de mujeres llamado El Oro, movimiento de mujeres de María de Caracas, movimiento de mujeres en Cuenca, un movimiento de mujeres de sectores populares denominada Luna Creciente, organizaciones de mujeres dentro de la organización indígena, dentro de la CONAIE, del Ecuador, y las organizaciones y movimientos indígenas en cada una de las provincias. Acá en la provincia de Bolívar, la FECABRUNARE, hay una organización dentro de el ámbito de la matriz de esta organización, la posibilidad de que se traten temas de mujeres, por ejemplo, la Asamblea de Mujeres de Cotacachi, como está establecido acá, y colectivos feministas en Quito. Todos ellos en contra de qué? De un modelo en el cual el mercado es el que define, a través de una oferta y la demanda, las situaciones de un Estado que va liberalizando la economía, que va liberalizando la jornada laboral, que va liberalizando la salud, que va liberalizando y privatizando la educación. Entonces, todo ello es enfocado como una hoja de ruta hacia que ir consiguiendo objetivos los movimientos feministas. Y el patriarcado, por supuesto, o el machismo, si ustedes quieren, esa imposibilidad que tienen las mujeres de alcanzar una igualdad de derechos real frente a los hombres. Entonces, todo eso es parte de una propuesta, de un objetivo, de una hoja de ruta planteada de la organización de feministas, ¿no es cierto? Nos vamos ya al nuevo siglo, a la década del 2000. El trabajo de mujeres feministas es mucho más amplio. Ya no son cuestiones de un feminismo institucionalizado, ya no es cuestión de buscar derechos, sino más bien son mujeres que se organizan a través de estas organizaciones, perdón la redundancia, para buscar
en la Asamblea Nacional, en la Asamblea Constituyente, en los órganos legislativos que se trabajen en política pública con enfoque de género. Que se incluyan, por ejemplo, temas que podemos debatir con ustedes, que están siendo puestos sobre la mesa para ser tratados. La despenalización del aborto, por ejemplo, es un tema que se debate históricamente y que no termina de ser resuelto porque los ecuatorianos somos medios tibios. O sea, no nos gusta ponernos en un escenario en el cual mi posición ideológica vaya en contra, por ejemplo, de mi creencia religiosa. Entonces, los católicos evidentemente estamos en contra del aborto porque creemos que, y lo digo personalmente, pese a ser parte de procesos de izquierda, de reivindicación, temas en los cuales no solamente las mujeres tienen que debatir y hacer escuchar su voz acá, sino que también el resto de la sociedad. Porque ¿qué pensamos? Que la concepción, es decir, la vida empieza en la concepción y la interrupción a través de un aborto es evidentemente irse en contra de la vida. Pero acá tienen claramente voces de protesta, tienen voces que ser escuchadas de las mujeres, que ellas son las que en definitiva deben decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? Entonces, lo que se plantea es un aborto asistido por la salud pública en nuestro país y a partir de eso evitar ser juzgadas de acuerdo a la ley por su práctica si es que es descubierta, ¿no? Se plantea también leyes que sean, acá se plantea leyes más justas contra la violencia de género. Entonces, una ley, su intención es establecer lineamientos de comportamiento de la sociedad que en el caso de incurrir contra esos lineamientos van a ser juzgados. Entonces, cuando se habla de leyes más justas contra la violencia de género, hay un poco de contradicción. Hay que decir claramente qué es lo que se quiere para erradicar o al menos disminuir la violencia de género. Entonces, la violencia de género es un tema cultural, va más allá de crear o no leyes, porque la ley funciona en el momento en el cual esta se infringe, la sanción, la justicia entra una vez que esta ley se infringe, pero yo creo que hay una educación desde la casa a nuestros hijos, sobre todo hombres, obviamente a las mujeres también, en el cual debemos respetar evidentemente la dignidad humana, sean hombres o sean mujeres, hay que respetar la diversidad de criterio, hay que respetar la diversidad de pensamiento y bajo eso tenemos que enfocar nuestro tema del ámbito jurídico, tanto de los lineamientos de comportamiento como de las sanciones que deban existir. Leyes existen que pretenden hacer justicia contra la violencia de género. La educación integral en la sexualidad, por supuesto. Entonces, acá es consecuencia de la ausencia del Estado, de organizaciones, de instituciones, sobre todo educativas, y la familia, que integralmente debemos trabajar en temas de la sexualidad. Debe dejar de ser un tabú, y con esto evitaríamos, por ejemplo, tratar temas de aborto, porque claramente si alguien tiene conciencia de su sexualidad, alguien tiene conciencia de su sexualidad, y de la actividad que se puede desarrollar fruto del romanticismo, de las relaciones interpersonales de los seres humanos, evidentemente puede haber consecuencias. Entonces hay una educación integral en la sexualidad que tiene que trabajarse y fue un planteamiento en los 2000 por parte del feminismo, ¿no? En este recorrido histórico hay organizaciones actualmente que continúan planteando temas importantes en la agenda, como el de Mujeres de Luna Creciente, tiene un clivaje, una base sustancial de características étnicas, de características indígenas. Hay un movimiento de mujeres, antes existía este movimiento popular democrático, que era una organización política que también tenía su propio movimiento político y, por supuesto, aglutinando a las mujeres, una asamblea de mujeres populares y diversas, hay foros de la mujer en la mayoría de las provincias que se dedican a la lucha intergeneracional, a la reivindicación de la mujer, a temas de violencia. Hay una coordinadora política de mujeres que plantea justamente la incorporación de la mujer en procesos democráticos, en procesos políticos, forma, y no uso el término que estemos deformados, sino que forma políticamente y técnicamente nuevos cuadros políticos y, por supuesto, movimientos de mujeres luchando por la vida, que
tiene un enfoque claramente hacia lo que habíamos manifestado anteriormente, el tema de la... ¿Quién está con quién? Bueno, cuando surgen demandas, los antiderechos, los antifeministas y todos aquellos que deslegitiman la demanda de las mujeres como irracionales o incoherentes, ven algo que es contra natura. Acá están los curuchupas, acá están los conservadores, aquellos que quieren mantener ese estado de bienestar, ese status quo, como ha venido funcionando la sociedad, y tienen reacciones claramente agresivas frente a esas propuestas de un Estado machista que históricamente lo ha sido así. Y estas demandas, evidentemente, hay cuando, o estos rechazos a estas demandas, evidentemente hay cuando, por ejemplo, las mujeres que sufragan y querían hacerlo bajo esa posibilidad de que sea un voto facultativo, hubo represión del Estado. Existieron caricaturas, minimización a el voto de la mujer, minimización hacia la participación de la mujer dentro de la política, e incluso cuando se reclamaban sus derechos, propias mujeres no hacían un espíritu de cuerpo de género, sino que también se circunscribían a ese estado patriarcal, a ese estado machista, ¿no? Entonces, estos discursos que se repiten en el tiempo es una guerra, no solamente en cuestión de género, sino también está sustentada por parte de aquellos que la parte biológica, de parte de lo natural, usan también la religión como arma para utilizar estos medios de comunicación, utilizarlo para desinformar, utilizarlo para deslegitimar, y por supuesto todas las demandas del movimiento feminista son desviadas hacia sueños o ilusiones, cuando en realidad son cuestiones estructurales, son cuestiones de fondo que deberían ser analizadas, que deberían ser debatidas, y por supuesto la sociedad debe terminar decidiéndolas. La bibliografía para este tema está expuesta en el Movimiento de Mujeres Feministas del Ecuador. Acá hay una Fundación Rosa de Luxemburgo, está por supuesto una presentación, está un documento en el entorno virtual, hay una entrevista también a Tatiana Salazar Cortés, es una investigadora de la Universidad Andina Simón Bolívar, es una historiadora del movimiento feminista en el Ecuador, que sería interesante que lo revisen también. Entonces, para ir cerrando ya esta clase asíncrona, que me hubiera gustado, digo, poder tener la posibilidad de que, como en todas las clases, analizar y debatir con ustedes este tema. Sin embargo, dadas las características, nuevamente las disculpas por cuestiones de energía eléctrica, no lo podemos hacer. Este video estará colgado en YouTube y posteriormente subido al entorno virtual del EBEA, pero sin embargo, hay la posibilidad en esta modalidad híbrida de utilizar esta clase asíncrona como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. De mi parte, les agradezco en esta semana 10 la posibilidad de que han tenido de verme, de escucharme y de tocar este tema tan importante como es el del movimiento feminista. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento en que ustedes vean este video, seguramente les quedarán muchas interrogantes que con todo gusto tendré la posibilidad de contestarles. Que estén muy bien, muchas gracias.